datos del sistema para una clínica veterinaria. En el semestre pasado, en la materia de ingeniería de software, trabajamos o desarrollamos un sistema el cual gestionará la información que se ingresa dentro de una clínica veterinaria. Los atributos, o mejor dicho, las entidades de esa base de datos fueron la cliente, paciente, factura y detalle. En realidad la base de datos era un poco más grande, pero trabajamos con esta para este ejemplo, esta exposición. Los atributos para cada entidad o para cada tabla fueron el ID del cliente, nombre del cliente, email, teléfono, dirección, Facebook e Instagram. Se agregó Facebook e Instagram de manera opcional, como que agregando un poco de la telemática para el sistema y así poder trabajar con las redes sociales de cada cliente. El paciente tenía como atributos ID del paciente, ID del cliente, raza, nombre, sexo, fecha de nacimiento para calcular su edad, las observaciones, las cuales son los comentarios que se agregaban al momento de ingresar al cliente, los comentarios médicos o el diagnóstico final y el estatus del cliente, que podía ser nuevo ingreso, atendido, fallecido, extraviado, etc. La factura tenía como atributos ID factura, ID cliente, ID paciente, fecha y el total, la fecha de emisión, etc. El detalle tenía el ID detalle, ID factura, tipo de servicio, cantidad de servicio y monto total del detalle. Las claves primarias para cada tabla serían el ID del cliente para el cliente, en este caso sería la cédula de identidad, ya que es un dato el cual no es único para cada persona y no debería repetirse. El ID del paciente sería su clave primaria para el paciente y este sería una clave numérica de tipo autoincremento, puede ser de 0 hasta infinito, la infinidad de pacientes que se vayan ingresando en el sistema. La factura, existe el ID factura, también igualmente que el paciente, una clave única. ID detalle sería la clave primaria del detalle. Sus claves foráneas. En este caso, cliente no tiene clave foránea, pero paciente, factura, detalle, sí. El ID cliente sería la clave foránea del paciente, porque se trae el ID, en este caso la cédula del paciente. ¿Por qué? Todo esto con un fin, para cuando yo llegue a ingresar la cédula, por ejemplo, de César Jiménez, ingresemos la cédula y aparecerán todos los pacientes los cuales estén registrados a ese cliente. ¿Por qué? Porque aparece la cédula o el ID de César Jiménez. Lo mismo pasa con la factura. Se trae el ID del cliente, el ID del paciente, con el fin de marcar la cédula o el ID del paciente y aparecerán todas las facturas agregadas a ese registro o que estén vinculadas con él. Lo mismo con el detalle. El ID factura es la clave foránea del detalle. ¿Por qué? Porque si la factura tiene un ID de 1, y ese ID1 aparece en varios detalles, solo la factura que tenga el ID1 se llenará con todos esos detalles y así podrá llenarse la factura. Tenemos por acá las claves, si hay claves simples. Si hay claves simples, las claves simples son las claves primarias. No hay claves compuestas, porque las claves compuestas son las claves las cuales están replicadas. Por ejemplo, que haya un cliente que tenga o haya clientes que tengan la misma cédula. Esto no es posible, puede ser el mismo cliente ingresado dos veces en diferentes sucursales. Si estuviéramos trabajando con diferentes sucursales y el cliente, por ejemplo, viajó de Barquisimeto a Acarigua y en las dos sedes se ingresó, entonces se podría trabajar como que el cliente de Acarigua es A, ID cliente, y el cliente de Barquisimeto sería B, ID cliente. En ese caso serían las claves compuestas, en este caso no las trabajamos. ¿Cuáles serían las relaciones para cada tabla? En este caso tenemos aquí una leyenda de la cardinalidad, tenemos 1 y solo 1, 0 o 1, 0 o muchos, 1 o muchos. Tenemos para este ejemplo que el cliente puede tener uno o muchos pacientes, que el paciente puede tener uno y solo un cliente. ¿Por qué? Porque el paciente no tendría sentido que no tenga ningún dueño o que tenga muchos dueños de ese paciente. El paciente puede tener cero o muchas facturas, cero por si acaso ese cliente no tiene una factura registrada o muchas si el paciente es muy frecuentado o es muy frecuentado en la clínica veterinaria. La factura puede tener uno y solo un paciente, no puede haber una factura que sea perteneciente a muchos pacientes o muchos clientes. La factura puede tener uno o muchos detalles, no puede tener cero. ¿Por qué? Porque una factura con cero detalles estaría en blanco, no sería una factura como tal. El detalle puede estar presente en cero o muchas facturas. En cero por si el detalle no aparece, no es requerido en ningún servicio, o si está en muchos,
presente en muchas facturas. ¿Cómo afectaría en este caso o cómo se aplicaría la integridad referencial? La integridad referencial, aplicándola fácilmente, sería de esta manera. Tenemos que la cédula de César Jiménez está en un paciente. Si ingresamos un paciente para César Jiménez, tendría que tener, a juro, la cédula de César Jiménez. O si se quiere ingresar cualquier paciente, tendría que tener la cédula de un cliente ya existente. No podríamos ingresar un cliente el cual una cédula no exista. Un paciente el cual la cédula no exista, perdón. En otro ejemplo sería que, por ejemplo, queremos eliminar un paciente el cual ya tiene factura. Si eliminamos el paciente, por ejemplo, mi perro se llama Coqui, eliminamos al paciente Coqui, Coqui tiene factura. Si lo eliminamos, tendríamos que eliminar tanto sus facturas como su detalle, pero eso no sería posible, ya que las facturas están registradas con el ID y así, si lo eliminamos, estaríamos provocando un problema en nuestra base de datos. Por lo tanto, así actuaría la integridad referencial. Al eliminar un cliente, podríamos hacerlo, pero afectaríamos las demás tablas.